¿Y si tu mayor sufrimiento no fuera una maldición, sino el comienzo de tu liberación? ¿Y si todo aquello que hoy te duele, que no comprendes, que parece injusto, fuera en realidad parte de un plan divino para llevarte a una tierra prometida? Si te dijera que el libro del Éxodo guarda un secreto que puede romper tus cadenas más ocultas, transformar tu desierto en camino y revelarte el verdadero propósito de tu dolor. Un secreto que no muchos conocen, un poder espiritual enterrado entre las líneas de este antiguo relato, esperando ser descubierto por alguien como tú. Sí, tú, que has pasado por pruebas, que te has sentido esclavo de tu pasado, de tus errores, de tus temores. Tú, que entraste a este video buscando una señal. Este puede ser el mensaje que el Espíritu Santo preparó solo para ti. El libro del Éxodo no es simplemente una historia sobre Moisés, Faraón y un pueblo que camina por el desierto. Es una representación espiritual de tu propia vida. ¿No has sentido a veces que estás atrapado, que algo o alguien domina tus pasos? Que clamas a Dios, pero Él guarda silencio, como si no te viera. ¿Y si te dijera que ese silencio es parte de tu éxodo? ¿Y si ese sufrimiento fuera el primer paso hacia tu libertad? En los próximos minutos vas a embarcarte en un viaje espiritual poderoso. Vamos a abrir las puertas de un libro que no solo narra una liberación histórica, sino que revela las etapas del proceso que Dios usa para transformar a los que ama. Vas a descubrir cómo Dios escucha tus clamores, cómo prepara tu salida, cómo te guía por el desierto, no para castigarte, sino para capacitarte. Te hablaré de esclavitud, pero también de esperanza, de opresión, pero también de milagros, de huida, pero también de conquista. Te mostraré que el Éxodo es una profecía activa en tu vida hoy mismo. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué muchas de las cosas que vives no son castigos, sino respuestas. Este video no es solo una enseñanza. Es una experiencia de revelación. Prepárate, porque hoy el Espíritu Santo va a remover memorias, va a abrir tus ojos y va a quebrantar yugos que quizás ni sabías que cargabas. Y lo más importante, en la penúltima enseñanza de este video, podría estar escondida la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando hace años. No subestimes lo que puede ocurrir si decides escuchar hasta el final. Este puede ser tu punto de quiebre, el instante en que todo comienza a cambiar. Pero antes de empezar con el estudio, necesito que demuestres tu compromiso con tu fe. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Hazlo con convicción, sabiendo que esa acción es parte de tu preparación espiritual. Además, da me gusta a este video, porque al hacerlo estás empujando este mensaje hacia otros corazones necesitados. Estás ayudando a que el algoritmo de YouTube cumpla un propósito celestial. Y si ya lo hiciste, quiero felicitarte. Eres parte de esta comunidad de fe que no solo recibe, sino que difunde la palabra de Dios. Suscribirte también es un acto de fe. Muchas personas usan estos videos como su único espacio de conexión con lo divino. Algunos están lejos de una iglesia, otros están quebrados emocionalmente y solo encuentran consuelo aquí. Por eso te invito a suscribirte y permanecer conectado. Porque aquí no solo estudiamos, aquí caminamos juntos por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Recuerda comentar "paz en Cristo" y siéntete parte de algo más grande, porque hoy comenzamos un éxodo y tú estás dentro de ese plan. Ahora sí, comencemos el estudio. 1. El clamor en medio de la esclavitud. Antes de que se abra el mar, antes de que se levante la vara, antes de que aparezca Moisés, hay algo que sucede en lo más profundo del alma humana: el clamor. El libro del Éxodo
no comienza con milagros, ni con señales, comienza con un pueblo oprimido, quebrado y silenciado, pero que un día decide levantar su voz. Ese momento, ese suspiro colectivo, ese gemido sin palabras que sube desde la aflicción hasta el cielo, es el punto de partida de toda liberación. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo. La Escritura dice que Dios oyó el gemido de los hijos de Israel y se acordó de su pacto. Esta frase sencilla encierra una verdad espiritual poderosa. Cuando clamas desde lo profundo de tu dolor, Dios no solo escucha, Él actúa. Puede que te parezca que Él guarda silencio, pero su silencio nunca es indiferencia, es estrategia divina. Él está preparando algo que tus ojos aún no pueden ver. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si la vida se hubiera endurecido, como si los días pesaran sobre tu espalda. Tal vez te rodean responsabilidades que no pediste, dolores que no buscaste, injusticias que se repiten. En esos momentos el alma gime, no siempre con palabras, a veces solo con lágrimas. Y es ahí donde comienza el éxodo. No con pasos hacia adelante, sino con un corazón quebrado que mira hacia el cielo y se atreve a decir: Dios, me estás viendo, aún estás ahí. Dios no necesita que tus oraciones sean perfectas, no necesita elocuencia ni fuerza. Lo que Él busca es verdad. Un corazón sincero que se atreve a abrirse en medio de la esclavitud. No importa cuál sea tu faraón, puede ser un vicio, una enfermedad, una relación tóxica, una tristeza crónica, una carga del pasado. Lo importante es que cuando clamas, estás reconociendo que no puedes más, que necesitas ser rescatado. Y eso, a los ojos de Dios, es el acto más valiente que un ser humano puede hacer. Tal vez llevas años repitiendo ciclos de esclavitud emocional. Aparentemente estás libre, pero dentro de ti hay prisiones invisibles, miedos, frustraciones, heridas no sanadas. El pueblo de Israel también vivía así. Trabajaban, se levantaban, criaban hijos, pero en el fondo sabían que estaban bajo yugo. Y llegó el día en que se cansaron. Llegó el día en que clamaron. Ese día el cielo se movió. Dios no se mueve por pena, se mueve por propósito. Cuando Él escucha el clamor de los suyos, activa su plan. Quizás tú estás en esa etapa hoy. No ves salida, no sabes cómo avanzar, pero hay un gemido en ti que se eleva. Eso ya es un paso. Eso ya es una señal. No subestimes el poder de tu clamor. Tu oración no es débil, es una llave. Cada lágrima tuya es una carta directa al trono del Altísimo. La Biblia dice que Dios descendió para librarlos. ¿Puedes imaginar eso? El Dios eterno, el Todopoderoso, descendiendo por amor a un pueblo que había sido olvidado por los hombres, pero no por Él. Eso mismo puede hacer por ti. Él puede descender en medio de tu caos, de tu angustia, de tu noche más oscura. Pero debes clamar, no desde la queja, sino desde la esperanza, no desde la resignación, sino desde la fe. Un clamor que dice: no entiendo, pero creo. No veo, pero espero. No puedo más, pero sé que tú sí puedes. La esclavitud tiene un propósito: recordarte que sin Dios no hay libertad verdadera. El mundo promete liberaciones falsas, atajos que terminan en nuevos cautiverios, pero el éxodo divino comienza cuando te das cuenta de que solo Dios puede sacarte de donde estás. El pueblo de Israel no podía liberarse solo. No tenían ejércitos, ni líderes, ni poder. Lo único que tenían era su clamor. Y eso fue suficiente. Quizás pienses que necesitas más fe, más fuerzas, más recursos, pero no. Lo único que necesitas hoy es levantar tu voz, hablarle a Dios como puedas, desde donde estás, con las palabras que tengas. No hay oración pequeña cuando viene de un corazón sincero, y no hay clamor que el cielo no escuche cuando proviene de un hijo o hija que confía.
Este pasaje del Éxodo nos recuerda que antes de toda gran transformación hay un momento de quebranto y que el verdadero clamor no busca resultados inmediatos, busca conexión con Dios. Es ese clamor el que activa lo sobrenatural, es ese clamor el que hace temblar al faraón. Porque cuando un hijo clama, el padre responde: ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuál es tu esclavitud hoy? ¿Cuál es tu Egipto personal que te tiene atrapado, limitado, encerrado, que te impide avanzar? No ignores esas preguntas, porque cuando las reconoces, das el primer paso hacia tu libertad. El pueblo de Israel vivió 400 años de esclavitud, pero todo cambió cuando se atrevieron a levantar su voz. ¿Y tú? ¿Te atreves hoy a clamar, a dejar de luchar solo y abrir tu corazón al cielo? Este puede ser tu primer paso hacia el Éxodo. Y si sigues caminando conmigo, en Minorship, el próximo bloque descubrirás cómo Dios responde a ese clamor. Porque cuando tú levantas tu voz en la tierra, el cielo se prepara para intervenir. 2. El llamado inesperado de Moisés. Después del clamor del pueblo, la escena cambia. El foco se traslada al desierto, a un hombre que aparentemente ya había sido olvidado, Moisés. Y es allí, en la soledad, en medio de la rutina de cuidar ovejas, donde ocurre lo impensable. La zarza arde, pero no se consume, una imagen que quiebra la lógica, un evento que interrumpe lo cotidiano. Y desde esa zarza, Dios habla. Esto es más que una historia antigua. Es un espejo para ti, que clamas, que esperas, que te preguntas cuándo vendrá la respuesta. A veces, Dios no responde como esperamos, no abre el mar de inmediato, no derriba al faraón al instante. A veces, su primera respuesta es preparar un instrumento, y ese instrumento puede estar en el lugar más inesperado. Puede ser alguien como Moisés, o puede ser tú. Moisés había huido de Egipto, había cometido errores, había sido rechazado, había optado por esconderse. En su mente ya no era útil, ya no era parte de ningún plan. Había aceptado una vida común, lejos de la grandeza, lejos del llamado, pero Dios no lo había olvidado. Porque cuando Dios oye un clamor, Él resucita propósitos. Él reactiva lo que parecía enterrado. Y eso también puede pasarte a ti. ¿Cuántas veces sientes que tu pasado te descalifica? Que por tus fallos ya no puedes ser usado, que por tus heridas ya no puedes ayudar a otros. Pero Dios no piensa así. A Él no le asustan tus errores. Él usa incluso tus cicatrices como señales de autoridad espiritual. Moisés estaba quebrado, pero era maleable. Y Dios prefiere un corazón quebrantado antes que uno endurecido. La zarza que no se consume representa ese llamado que arde dentro de ti, pero que no desaparece. Tal vez lo has intentado apagar, tal vez lo has ignorado, pero cada vez que clamas, cada vez que buscas a Dios, ese fuego vuelve a encenderse. Y hoy, al igual que Moisés, tú puedes escuchar esa voz que dice: quítate el calzado, porque el lugar que pisas es tierra santa. Es decir, tu situación actual, por muy árida que parezca, puede convertirse en un lugar sagrado si decides escuchar a Dios. Dios le habla a Moisés desde el fuego, no desde la comodidad, no desde el templo, desde algo que quema. Y esa es otra verdad poderosa. Muchas veces Dios nos llama desde nuestro dolor, desde nuestro desierto, desde nuestra culpa, no para condenarnos, sino para comisionarnos. Lo que arde en ti no es tu fin, es tu punto de partida. Y si te atreves a acercarte a ese fuego, descubrirás que ahí habita la voz de Dios. Cuando Dios llama a Moisés, no le da un discurso motivacional, le da una misión. Le dice: he visto la aflicción de mi pueblo y te envío a ti. ¿Lo ves?
Dios responde al clamor de otros levantando personas dispuestas. Tú podrías ser esa respuesta. Quizás lo que viviste, lo que sufriste, lo que lloraste, fue la preparación para ser canal de liberación para otros. No todo lo que te duele es en vano. No todo lo que perdiste fue pérdida. Hay cosas que se rompieron en tu vida solo para que aprendieras a depender completamente de Dios. Moisés se resistió, como tú quizás te resistes. Dijo que no sabía hablar, que no era capaz, pero Dios no buscaba perfección, buscaba obediencia. Dios le asegura que Él estaría con él, y eso basta. Cuando Dios está contigo, tus debilidades se convierten en plataformas para su poder. Y aunque Moisés se sentía incapaz, Dios ya había decidido que él sería el libertador. Es en este punto donde debes reflexionar. Tal vez estás esperando que Dios haga algo allá afuera, cuando en realidad quiere comenzar dentro de ti. Tal vez clamas por una respuesta y no te das cuenta de que Dios te está preparando para ser parte de esa respuesta. A veces, la mayor liberación ocurre no cuando Dios cambia las circunstancias, sino cuando cambia nuestro interior. El desierto de Moisés se transformó en altar. Su silencio se transformó en llamado. Su miedo se transformó en poder. Y eso puede ser tu historia también. No subestimes el momento en el que estás, porque Dios no necesita grandes escenarios para hablarte. Solo necesita tu atención. Solo necesita que te acerques, como Moisés se acercó a ver la zarza. Y entonces todo cambiará. Tal vez estás rodeado de fuego ahora mismo. Problemas, tensiones, batallas internas, pero si te atreves a mirar más de cerca, tal vez descubras que ese fuego no está ahí para destruirte, sino para llamarte, para recordarte que hay un propósito, que tu historia aún no ha terminado, que Dios no ha renunciado a ti. En esta etapa del Éxodo aprendemos que Dios no es indiferente al sufrimiento. Él actúa, pero lo hace a su manera, y esa manera comienza con un llamado. Hoy puede ser el día en que tú digas, heme aquí, envíame a mí. No porque te sientas listo, sino porque crees que Él estará contigo. El clamor del pueblo activó el cielo. El cielo activó a Moisés, y Moisés fue la señal de que algo grande estaba por comenzar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser interrumpido por Dios? ¿A escuchar su voz en medio de tu fuego? Porque si es así, lo que viene será más grande de lo que imaginas. 3. La confrontación con el faraón interior. Una vez que Moisés acepta su llamado, Dios lo envía a Egipto. No para dialogar, no para negociar, sino para confrontar. La primera gran misión del libertador es ponerse de pie frente al faraón. Y esto es mucho más que un evento histórico. Es una escena profética que se repite en la vida de todo aquel que ha decidido salir de su esclavitud. Porque antes de alcanzar la libertad, tendrás que enfrentar tu propio faraón. ¿Quién es? ¿Tu faraón? Puede ser una persona, una circunstancia, un recuerdo. Pero muchas veces el faraón que más te domina no está afuera, sino adentro. Es esa voz que te dice que no puedes, que nunca cambiarás, que estás destinado al fracaso. Es ese hábito destructivo que prometes abandonar, pero siempre regresa. Es ese miedo silencioso que te paraliza cuando estás a punto de avanzar. Dios no le dijo a Moisés que el camino sería fácil. Le advirtió que el corazón del faraón sería endurecido. Y eso es algo que también debes entender. Cuando decides liberarte, las cosas no mejoran de inmediato. A veces empeoran. Porque el faraón, ese sistema opresor, esa mentalidad esclavizante, no te dejará ir sin resistencia. Va a gritar, va a amenazarte, va a multiplicar tu carga, y es ahí donde necesitarás fe. Cuando Moisés le habla al faraón en nombre de Dios, éste responde con burla y crueldad.
Le ordena al pueblo seguir trabajando sin darles la paja para hacer los ladrillos. Lo mismo ocurre cuando tú decides obedecer a Dios. El enemigo no se rinde, contraataca, aumenta la presión, te hace pensar que fue un error confiar, que deberías volver atrás. Pero este es un paso clave en tu éxodo: aprender a resistir la reacción del faraón sin retroceder. Muchos se detienen aquí. Creen que porque las cosas se pusieron más difíciles, Dios se ha alejado. Pero no es así. Cuando el faraón ruge, es señal de que está perdiendo el control. Su poder se debilita y por eso grita más fuerte, no para asustarte a ti, sino porque está temiendo lo que Dios va a hacer contigo. Él sabe que no podrá retenerte mucho más. Y tú debes saber que cada vez que te atreves a declarar con tu boca la libertad, cada vez que dices, ya no seré esclavo de esto, estás provocando un temblor espiritual. Estás desafiando estructuras internas que llevaban años dominándote. Estás desarmando fortalezas. Por eso se siente incómodo. Por eso parece que no avanzas, pero en realidad estás en plena confrontación espiritual. Y no estás solo. Dios no envió a Moisés con las manos vacías. Le dio señales, le dio respaldo, le dio una vara, y a ti también te ha equipado. Tienes la palabra, la oración, el Espíritu Santo. Tienes la autoridad que viene de haber sido llamado. Y aunque el faraón no se rinda fácilmente, cada palabra, tuya, cada decisión de permanecer firme, está debilitando su poder. Enfrentar al faraón es también mirar cara a cara tus propios temores. Es dejar de huir. Es declarar que aunque tiembles por dentro, no vas a ceder. Es confiar en que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte solo. Es comprender que tu batalla es parte del proceso de transformación. Moisés no fue enviado al palacio para dialogar, sino para declarar, deja ir a mi pueblo. Esa declaración es la misma que hoy debes hacer en lo espiritual. Deja ir mi mente, deja ir mi corazón, deja ir mi propósito. Quizás estás frente a ese faraón ahora mismo. Estás en una temporada de oposición, de lucha interna. Sientes que algo dentro de ti se resiste a cambiar. Sientes que por más que lo intentas, algo te retiene. Pero quiero decirte esto. La resistencia del faraón es señal de que tu libertad está cerca, porque nadie pelea por lo que no vale la pena. Si el enemigo te está resistiendo, es porque ve el potencial que tú aún no ves. Dios no abandonó a Moisés en medio de la confrontación. Le dio palabra tras palabra. Le enseñó que la autoridad no viene de la fuerza humana, sino de la obediencia. Cada vez que Moisés se presentaba ante el faraón, estaba dando un paso más hacia la liberación, aunque no lo pareciera. Y eso mismo estás haciendo tú. Cada vez que oras, cada vez que resistes la tentación, cada vez que te levantas después de caer, estás avanzando. El éxodo no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Y uno de los momentos más críticos es esta confrontación, porque es ahí donde se define tu destino. No porque el faraón se someta, sino porque tú decides no rendirte. Es en esa resistencia donde se forja tu carácter, donde aprendes que no necesitas la aprobación del enemigo, solo la fidelidad de Dios. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a enfrentar tu faraón sin miedo? A declarar tu libertad, aunque aún no la veas, a confiar en que Dios está obrando incluso cuando parece que todo empeora. Porque si puedes sostenerte en este punto, pronto verás señales. Pronto el poder de Dios comenzará a manifestarse de maneras que ni imaginas. Así como Moisés se mantuvo firme, tú también puedes hacerlo. No con tus fuerzas, sino con la certeza de que Dios va delante de ti. El faraón caerá, la esclavitud terminará, pero primero debes atreverte a confrontar. No huyas más, no calles más.
Declara con fe, deja ir mi alma, y verás que lo que parecía imposible comenzará a ceder. 4. El poder de las señales y maravillas. Después de la confrontación, comienza una secuencia que a primera vista parece solo una lucha entre Moisés y Faraón. Pero en lo profundo es la manifestación de un principio espiritual que pocos entienden. Cuando Dios decide liberar, nada ni nadie puede detener su mano. Las señales y maravillas que vemos en el Éxodo no son simples demostraciones de poder, son respuestas directas a los clamores del pueblo y a la resistencia del opresor. Cada plaga, cada acto sobrenatural tiene un mensaje, y ese mensaje también habla hoy a tu vida. Dios no actúa por capricho. Las plagas que envía sobre Egipto no son castigos arbitrarios, sino actos profundamente simbólicos. Cada una de ellas desafía a una deidad egipcia, destruyendo las estructuras espirituales que sostenían el sistema de opresión. Y así ocurre contigo también. Cuando Dios decide intervenir en tu vida, comienza a derribar ídolos invisibles, dependencias, falsas seguridades, mentalidades erradas. Él no solo quiere sacarte de Egipto, quiere que Egipto salga de ti. La vara de Moisés se convierte en serpiente. El agua se vuelve sangre. Vienen ranas, piojos, moscas. El ganado muere. El polvo se vuelve sarna, granizo, langostas, oscuridad, hasta llegar a la muerte del primogénito. ¿Y cuál es la constante en medio de todo eso? Dios marca una diferencia entre los suyos y los que lo rechazan. En medio del caos, Dios protege a los que confían en Él. Y tú, que estás caminando por tu propio éxodo, debes saber que cuando se desata la tormenta, no estás solo. Puede que a tu alrededor haya oscuridad, pero Dios puede hacer que en tu casa haya luz. Puede que haya pérdida, pero en tu corazón puede reinar la paz. Porque cuando confías, cuando decides obedecer, Dios pone su sello sobre ti. No significa que no habrá lucha, significa que habrá propósito en medio de ella. Cada señal de Dios en Egipto era una forma de decir, yo soy el verdadero Dios. Yo gobierno sobre todo lo creado. Yo tengo poder sobre lo visible y lo invisible. Y ese mismo poder sigue activo hoy. Tal vez no veas ranas invadiendo tu casa, pero quizás estás en medio de una plaga emocional, un caos familiar, una pérdida económica, una crisis espiritual. Y lo que Dios te quiere recordar es que Él sigue teniendo la última palabra. Estas manifestaciones sobrenaturales también revelan otro aspecto profundo. Dios es paciente pero no pasivo. Le dio oportunidad al faraón una y otra vez, pero cuando la opresión no cede, el juicio llega. Y aquí hay algo que muchos no quieren oír, pero que es necesario. Cuando nos aferramos al pecado, cuando endurecemos el corazón, estamos resistiendo el mover de Dios. Él no deja de amar, pero no permite que la injusticia prospere para siempre. El Éxodo nos enseña que la misericordia tiene un tiempo. Y luego viene la liberación, cueste lo que cueste. También debes entender que estas señales no eran solo para el faraón, eran para el pueblo de Israel también. Eran recordatorios visibles de que Dios estaba obrando, aunque todavía no habían salido de Egipto. Eso es lo que muchos olvidan. El milagro a veces ocurre antes de la salida. Tal vez aún no has cruzado el mar, pero Dios ya está mostrando su poder en tu entorno. Tal vez aún no has visto el cumplimiento, pero el proceso ya comenzó. Y si prestas atención, verás señales a tu alrededor. Estas maravillas también preparaban el corazón del pueblo. Los hacían testigos, no solo espectadores, sino partícipes del mover divino. ¿Y tú? ¿Estás prestando atención a lo que Dios ya está haciendo en tu vida? Tal vez no has tenido un gran milagro aún, pero quizás estás en la etapa de las señales.
ese detalle que se resolvió sin explicación. Esa palabra que te llegó justo cuando lo necesitabas. Esa fuerza que no sabías que tenías. Esas también son señales de que Dios está actuando. Y si hoy estás en esa etapa donde todo parece convulsionarse, donde hay caos, confusión y resistencia, no temas. Estás más cerca de tu liberación de lo que crees. Cuando el enemigo empieza a perder terreno, hace ruido. Cuando el diablo sabe que estás a punto de salir, lanza sus últimos ataques. Pero cada señal del cielo es una promesa cumplida. Una declaración de guerra contra la opresión que te tenía atado. Es importante notar que Moisés no actuó por sí mismo. Él obedecía paso a paso lo que Dios le decía. No era magia, era obediencia. Y eso te habla a ti. A veces, el milagro no viene por fuerza ni por emoción, sino por fidelidad silenciosa a la instrucción de Dios. Puede que Dios te esté pidiendo algo sencillo, como hablar, orar, perdonar, ceder, soltar. Y tú piensas, ¿de qué servirá eso? Pero cada acto de obediencia es una plaga espiritual que debilita al faraón. Hoy quiero que te detengas y mires a tu alrededor. Haz memoria. No ha habido ya señales, no ha habido momentos donde sentiste que Dios estaba contigo, aunque el entorno no cambiara aún. Eso ya es una zarza que arde, eso ya es un anuncio del cielo. Y si Dios comenzó, Él terminará. No hay mar que no pueda abrir, no hay faraón que no pueda doblegar, no hay noche que no pueda llenar de luz. Recuerda esto, las señales y maravillas no son solo actos espectaculares. Son mensajes personalizados del cielo para ti. Son como cartas proféticas que dicen, no te he olvidado, estoy contigo, sigue caminando, no temas, tu libertad se acerca. Y si puedes creerlo, si puedes abrazar ese mensaje, entonces estás listo para el siguiente paso. 5. La noche del Cordero y el poder de la sangre. Cuando la batalla espiritual entre Dios y el faraón alcanza su punto máximo, llega la noche más oscura, pero también la más reveladora. Una noche de juicio, de separación, de definición. Y en medio de ese umbral entre la esclavitud y la libertad, Dios ordena algo que cambiará para siempre la historia de su pueblo. El sacrificio del Cordero Pascual y la señal de su sangre sobre los dinteles de las casas. Este momento no es solo una tradición para recordar, es una revelación eterna, porque esa sangre no solo salvó a Israel de la muerte, también abrió el camino hacia la liberación definitiva. Y es aquí donde muchos creyentes no entienden la profundidad de lo que ocurrió. No fue la astucia de Moisés, ni el poder de las plagas, ni la debilidad del faraón lo que provocó el éxodo. Fue la sangre lo cambió todo. La instrucción fue clara. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y colocar su sangre en los marcos de su puerta. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto, pero donde hubiera sangre, habría salvación. Allí, la oscuridad no tendría poder. Allí, la tragedia no entraría. La sangre sería el límite, el sello, la protección. Y este principio sigue vigente hoy. La sangre del Cordero, representada en aquel entonces por un animal sin mancha, apunta proféticamente a Jesucristo, el Cordero de Dios. Él no solo vino a salvarte del pecado, vino a liberarte del Egipto espiritual, a marcar tu vida con una señal invisible que el enemigo no puede traspasar. Tal vez tú has hecho esfuerzos humanos para cambiar, has intentado con tu voluntad, has luchado con tus propias fuerzas, pero la verdadera victoria, la verdadera protección, viene por la sangre del Cordero. Es esa sangre la que te cubre, te limpia, te sana, te transforma. Es esa sangre la que le dice al enemigo,
Aquí no puedes tocar. Esa sangre le grita al infierno que tú ya no perteneces a ese reino de oscuridad. Piensa en la escena por un momento. Cada familia encerrada en su casa, esperando en silencio, con temor, con expectativa. Afuera gritos, adentro esperanza. Afuera juicio, adentro paz. ¿Qué hacía la diferencia? La sangre, nada más. No era su apellido, su historia, sus obras, pasadas. Era únicamente la obediencia de haber aplicado la sangre. Eso nos revela algo profundo. La protección divina no se gana, se recibe por fe. Muchos creyentes hoy siguen viviendo como si no supieran que ya están marcados. Caminan con miedo, con culpa, con inseguridad. Se sienten como si el juicio aún los persiguiera. Pero si has sido cubierto por la sangre del Cordero, ya no eres esclavo, ya no estás bajo condenación. Tienes derecho a la libertad, a la esperanza, a la herencia, y es tiempo de que empieces a vivir como alguien que ya fue liberado. Hay un detalle poderoso que no podemos pasar por alto. Dios no les pidió a los israelitas que miraran hacia afuera esa noche. Les pidió que se quedaran adentro, confiando en lo que no podían ver. Muchos de ellos quizás no sintieron nada sobrenatural, no vieron ángeles, no escucharon voces, solo tenían una señal visible, sangre sobre su puerta, y eso debía ser suficiente. En otras palabras, la fe no siempre se siente, pero siempre actúa. A veces tú también estás esperando sentir algo para creer, pero la vida espiritual no se trata solo de emociones. Se trata de obedecer aunque no entiendas, de confiar aunque no veas, de aplicar la sangre del Cordero aunque parezca algo sencillo o insignificante. Esa es la verdadera fe que activa milagros. Y hay más. Esa misma noche, además de aplicar la sangre, Dios les ordenó que comieran el Cordero. No solo debían ser cubiertos externamente, sino nutridos internamente. Eso significa que no basta con conocer a Jesús, hay que alimentarse de su presencia. Comer del Cordero es meditar en su palabra, es tener comunión con Él, es permitir que su vida transforme la tuya desde dentro. El éxodo comenzó con la sangre en la puerta y el Cordero en el corazón. Así también debe comenzar tu transformación, no con rituales vacíos, sino con una entrega profunda a la obra redentora de Cristo. Cuando aplicas la sangre a tus pensamientos, a tus heridas, a tu historia, algo cambia. La muerte ya no tiene poder sobre ti, la condenación se va. El pasado pierde su control. Y luego de esa noche, ¿qué ocurrió? El faraón finalmente cedió, la cadena se rompió. El decreto de libertad fue pronunciado, que venció al tirano. No fue la última palabra de Moisés, fue la sangre, y esa es tu arma también. Cuando el enemigo quiera recordarte tu pasado, muéstrale la sangre. Cuando la culpa quiera atormentarte, muéstrale la sangre. Cuando el miedo te rodee, descansa bajo la cobertura del Cordero. Nunca subestimes el poder espiritual de lo que Cristo hizo por ti. Su sangre no solo perdona, libera, restaura, levanta, transforma. Y si hoy estás viviendo una noche oscura, si sientes que algo en tu vida está por quebrarse, si el juicio parece rondar tu puerta, no entres en pánico. Revisa si la sangre está ahí, porque si está, puedes tener paz. Porque si está, nada ni nadie podrá tocarte. Así como aquella noche marcó el principio de una nueva etapa para Israel, también puede marcar hoy un nuevo comienzo para ti. Pero todo empieza con una decisión: aplicar la sangre, confiar en ella, habitar bajo su cobertura y alimentarte del Cordero cada día. Esa es la clave para pasar del juicio a la gracia, de la esclavitud a la libertad, de la oscuridad al amanecer. Esa es la antesala al gran milagro que está por venir. 6. El paso imposible y la fe que abre caminos. La libertad había sido proclamada.
El faraón, finalmente doblegado, permite que el pueblo se marche. Después de siglos de esclavitud, los hijos de Israel salen de Egipto con manos levantadas, con los corazones encendidos por la promesa. Pero pronto el entusiasmo inicial se transforma en angustia, porque delante de ellos hay un mar infranqueable, y detrás los ejércitos del faraón han vuelto a perseguirlos. Están atrapados, no hay salida. Y es aquí donde Dios vuelve a enseñar una lección que aún hoy nos confronta. Cuando no hay camino, Él lo crea. El cruce del Mar Rojo no es solo un milagro histórico, es una metáfora viva de lo que tú también enfrentas. A veces salimos de una etapa de dolor o esclavitud con esperanza, pero pronto nos topamos con obstáculos imposibles. Circunstancias que nos hacen dudar si de verdad fuimos llamados a la libertad. Caminos que no llevan a ninguna parte, o mejor dicho, que no parecen llevar a ninguna parte. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que después de decidirte por Dios, después de obedecer, todo se vuelve más difícil? Eso mismo vivió Israel. Acababan de ser liberados, pero ahora estaban ante el mar, con el enemigo respirándoles en la nuca. El miedo se apodera de ellos. Claman, se quejan, recuerdan Egipto como si hubiese sido mejor que morir en el desierto. Y aquí, en este momento de tensión extrema, Moisés se pone en pie y declara una de las frases más poderosas de toda la Escritura. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y luego, Dios responde con una instrucción desconcertante. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Marchar hacia dónde? Hacia el agua, hacia lo imposible. Sí, porque la fe no siempre espera una solución lógica. La fe avanza incluso cuando el terreno parece impasable. Dios no siempre abrirá el mar primero. Muchas veces esperará que tú des el paso, que pongas tu pie en el borde, que decidas moverte, aunque no veas el camino. Esta es una verdad profunda. Los milagros más grandes de Dios no ocurren en la seguridad, sino en la incertidumbre. Él permite que llegues al límite, que te enfrentes con tus imposibilidades, que sientas que todo está perdido, no para abandonarte, sino para que puedas experimentar una dimensión de su poder que nunca antes habías visto. La Escritura dice que el ángel de Dios, que iba delante del campamento, se movió hacia atrás y se colocó entre Israel y los egipcios. ¿Qué significa esto? Que cuando tú ya no puedes avanzar ni retroceder, Dios te cubre, Dios pelea por ti, Dios se posiciona como tu escudo. Y mientras eso ocurre, Moisés levanta su vara y el mar se parte en dos. Esto no fue una ilusión, no fue una metáfora, fue un camino real, abierto en lo imposible. Y ese es el Dios al que servimos, un Dios que hace sendas donde no las hay, que transforma obstáculos en oportunidades, que convierte el caos en testimonio. Tal vez estás frente a un mar hoy, un problema que no puedes resolver, una decisión que no sabes cómo tomar, un dolor que no sabes cómo sanar, y sientes que el enemigo ya te alcanzó, que no hay más opciones. Pero quiero decirte algo desde el Espíritu. Si llegaste hasta aquí por obediencia, entonces este mar no es tu fin, es tu próximo milagro. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte morir. Si Él permitió que llegaras a esta orilla, es porque tiene un plan. Pero debes hacer lo que Israel hizo, obedecer, avanzar, confiar, caminar por el medio del mar aunque parezca una locura. El suelo estaba seco, dice la Biblia, no lodoso, no peligroso, seco. Es decir, Dios no solo abre el camino, también lo acondiciona para que lo atravieses con firmeza. ¿Cuántas veces temes dar un paso porque crees que caerás, que te hundirás? Pero si Dios lo abrió,
Él lo sostiene, y mientras tú caminas, Él detiene al enemigo. Mientras tú avanzas, Él cierra las puertas del pasado, porque así como abrió el mar para que pasaras, también lo cerrará para que nunca más regreses al lugar del cual fuiste liberado. Este momento del Éxodo también nos habla de identidad, porque cruzar el mar no es solo salir de Egipto, es dejar de pensar como esclavo, es atravesar el umbral entre quien fuiste y quien estás llamado a ser. Es el paso entre la opresión y la promesa. Es el momento donde entiendes que tu pasado ya no tiene poder sobre ti. Moisés no volvió a Egipto. Israel no regresó al yugo. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere que salgas físicamente de lo que te ataba. Él quiere transformar tu mentalidad, tu fe, tu visión. Y eso ocurre en el cruce, en el lugar donde decides avanzar aun cuando todo en ti grita que no puedes. Allí, en medio del mar, Dios se revela como el que camina contigo. Tal vez no sientas su presencia ahora mismo. Tal vez todo en tu entorno grita, no hay salida. Pero recuerda, si Dios está contigo, el mar no es una barrera, es una puerta. Una puerta hacia una nueva etapa, hacia una tierra nueva, hacia una vida donde no vivirás con miedo, sino con propósito. El mar se abrió para Israel, y Dios sigue abriendo mares hoy. No lo hace por espectáculo, lo hace por amor, para demostrarte que cuando confías, cuando obedeces, cuando marchas, Él actúa, Él cumple, Él sorprende. Así que levanta tu mirada, no te quedes paralizado, no escuches la voz del enemigo que te persigue, escucha la voz del Espíritu que te dice, marcha, confía, avanza, porque hoy verás la salvación de Jehová. 7. El desierto como escuela de transformación. Después del milagro, después del cruce, después de los cantos de victoria, llega el silencio. El pueblo de Israel ya no está en Egipto, pero tampoco ha llegado aún a la tierra prometida. Está en medio, está en el desierto, y ese desierto, lejos de ser un simple lugar de tránsito, se convierte en una escuela, en un altar, en una encrucijada del alma donde Dios revela lo que hay en el corazón de su pueblo y donde también comienza a forjar una nueva identidad. El desierto no es un error, es parte del plan. Es el lugar donde se quiebra lo que sobra, donde se purifica lo que estorba, donde se revela quién realmente confía y quién solo cree cuando hay señales visibles. El pueblo de Israel había visto el mar abrirse, pero ahora se enfrentaba al hambre, a la sed, al calor abrasador y a la aparente ausencia de dirección. ¿Y tú? ¿Cuántas veces, después de experimentar un mover de Dios, entras en un tiempo seco, confuso, donde nada parece avanzar? Eso es el desierto. Un terreno donde la fe ya no se alimenta de emociones, sino de decisiones. Un espacio donde no siempre se siente a Dios, pero donde se le conoce profundamente. Porque en el desierto la gloria no siempre se ve, pero la fidelidad se demuestra. Dios llevó a su pueblo al desierto no para castigarlos, sino para enseñarles a depender de Él. Ya no tenían el pan de Egipto, ni el agua de sus pozos, ni los sistemas humanos que los sostenían. Ahora todo dependía de lo alto. Cada día era una oportunidad para confiar o para quejarse. Cada prueba era una invitación a madurar o a retroceder en la mente. ¿Y cuántas veces tú también vives esa tensión? Has dejado atrás lo que te oprimía, pero no ves todavía lo que Dios prometió. Estás en ese entretanto espiritual, donde la lógica no alcanza y el corazón tiembla. Pero quiero decirte esto. En el desierto no estás perdido, estás siendo preparado, no estás siendo castigado, estás siendo capacitado, no estás olvidado, estás siendo refinado. Fue en el desierto donde el pueblo aprendió a recibir maná del cielo, alimento que caía cada mañana, fresco, exacto, suficiente.
No podían guardarlo, no podían manipularlo, solo podían recibirlo. Así también es la provisión espiritual de Dios para ti en esta etapa, diaria, silenciosa, perfecta. No siempre espectacular, pero sí constante. También en el desierto, Dios les dio agua de la roca, no de un manantial, no de un oasis, sino de una piedra. Esto nos revela que aun en los lugares más duros, Dios puede hacer brotar vida. Tal vez tú estás enfrentando algo que parece imposible, seco, duro, inmóvil. Pero recuerda, en el desierto, lo que parece estéril puede convertirse en fuente. Lo que parece muerto puede producir agua viva. En esa misma tierra seca, Dios se manifestó como nube durante el día y como fuego durante la noche. ¿Sabes qué significa eso? Que en medio del entorno más hostil, Dios cubría al pueblo con su presencia. El fuego espantaba a los animales salvajes, la nube les daba sombra, así también lo hace contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios sigue guiándote, sigue cubriéndote, sigue sosteniéndote. Pero el desierto también saca a la luz lo que está oculto en el corazón. En ese lugar, el pueblo murmuró, dudó, se rebeló, idealizó. Egipto quiso retroceder. ¿Por qué? Porque el desierto no solo revela a Dios, también revela al ser humano. Y a veces, lo que descubrimos de nosotros mismos duele. Descubrimos cuán rápido se nos va la fe, cuán superficial puede ser nuestra gratitud, cuán fácil es olvidar los milagros cuando las circunstancias cambian. Sin embargo, Dios no abandonó a su pueblo por eso. No los destruyó en el primer tropiezo. Les enseñó, les corrigió, les dio nuevas oportunidades. El desierto, en su dureza, es también un espacio de misericordia, porque allí no solo ves tu debilidad, también descubres la paciencia inagotable del Padre. Muchos quieren cruzar el desierto rápido, pero no se trata de velocidad, sino de profundidad. El objetivo no es salir pronto, es salir transformado. Porque si sales del desierto con el mismo corazón con el que entraste, entonces no aprendiste nada. Pero si permites que Dios trate tu carácter, que sane tus heridas, que enderece tus caminos, entonces entenderás que esa etapa fue una bendición disfrazada. Dios le dio su ley al pueblo en el desierto. Le reveló su voluntad. Les mostró que no solo necesitaban libertad externa, sino dirección interna, porque no basta con ser libre, hay que saber caminar como libres. Y ese aprendizaje solo ocurre en el desierto. Es allí donde Dios moldea la mente, limpia el alma, siembra principios eternos. Quizás hoy tú estás en tu propio desierto. No ves provisión, no sientes dirección, no entiendes el proceso. Pero si prestas atención, si dejas de quejarte y empiezas a escuchar, descubrirás que Dios está hablando más que nunca. Y cuando salgas de ahí, no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más humilde, más lleno de fe. Israel salió de Egipto en un día, pero le tomó años que Egipto saliera de ellos. No porque Dios se tardara, sino porque ellos no se dejaban transformar. Que no te pase lo mismo. Que tu desierto no se prolongue por desobediencia o dureza de corazón. Que tu alma se rinda pronto al proceso divino. Porque cuanto antes lo abraces, antes verás la tierra que fluye leche y miel. Así como en el desierto Dios no falló, hoy tampoco lo hará contigo. Él sigue siendo el que guía, el que alimenta, el que consuela. Y si sigues caminando, si no, te rindes, si mantienes la mirada en lo alto, pronto escucharás su voz diciéndote, ya basta, es hora de entrar en la promesa. 8. La tierra prometida y el temor a conquistar. El desierto ya había cumplido su propósito. El pueblo estaba a las puertas de la promesa. Después de años de señales, provisión, disciplina y enseñanza, Dios los lleva finalmente a los límites de Canaán,
Todo estaba listo, la tierra había sido preparada, el enemigo debilitado, las promesas reiteradas, el pueblo posicionado. Pero en ese momento crucial, cuando solo hacía falta dar un paso más, ocurre algo inesperado. El miedo paraliza a los que fueron llamados a conquistar. Dios les ordena enviar espías para reconocer la tierra. 40 días después, regresan con un informe mixto. Todos coinciden en que la tierra es buena, abundante, que fluye leche y miel. Lo que Dios prometió es real. Pero 10 de los 12 espías centran su informe en los obstáculos, los gigantes, las ciudades fortificadas, los desafíos humanos. Y solo 2, Josué y Caleb, ven la promesa por encima del problema. ¿Te das cuenta? A veces, después de todo un proceso espiritual, el obstáculo más grande no es el enemigo, sino nuestra percepción. El pueblo había visto a Dios abrir el mar, enviar maná, sacar agua de la roca, cubrirlos con nube y fuego, y aún así, cuando llegó el momento de entrar, prefirieron retroceder. ¿Por qué? Porque el temor habla más fuerte cuando la fe no ha madurado. Porque cuando miras el futuro con ojos naturales, lo que Dios prometió parece demasiado grande para ti. Y ahí es donde muchos se quedan estancados. No por falta de promesa, sino por falta de fe para abrazarla. Tal vez tú también estás a las puertas de algo nuevo. Una nueva temporada, una restauración, una oportunidad divina. Y lo sientes, lo sabes, lo ves delante de ti. Pero cuando piensas en dar el paso, aparece la duda. ¿Y si no es para mí? ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? Ese es el susurro de los 10 espías. Una mentalidad esclava que aún no ha sido transformada. Dios nunca negó que hubiera gigantes en la tierra, pero Él también nunca dijo que debían vencerlos con su fuerza. Su promesa era: yo iré con ustedes, yo pelearé por ustedes, yo los introduciré en la tierra. La conquista no dependía de la capacidad humana, sino de la obediencia, y lo mismo ocurre contigo hoy. No estás llamado a conquistar por lo que sabes hacer, sino por lo que estás dispuesto a creer. Los 10 espías dijeron: nos veíamos como langostas ante ellos. Y así es como se ve a alguien que no ha comprendido su identidad en Dios. ¿Cuántas veces tú también te has visto así? Pequeño, incapaz, sin recursos, sin valor. Pero lo que define tu victoria no es cómo te ves tú, sino cómo te ve el Dios que te llamó. Y Él no te ve como langosta, te ve como heredero, como guerrero, como hijo. Esa generación que dudó, perdió la promesa. No porque Dios la cancelara, sino porque no la creyeron posible. La promesa estaba intacta, pero ellos se quedaron en el desierto, dando vueltas en círculos, viviendo de milagros diarios sin avanzar nunca a la plenitud de lo que Dios había preparado. Y eso, amado oyente, es lo que puede estar ocurriendo contigo. Quizás llevas años viendo la fidelidad de Dios, pero no te atreves a dar el salto. Te has acostumbrado al maná cuando ya es tiempo de sembrar en la tierra que fluye leche y miel. Te has acostumbrado a sobrevivir cuando Dios te llamó a conquistar. Y la pregunta que hoy debes hacerte es: ¿seguiré dando vueltas por miedo o me atreveré a entrar en lo que Dios ya me entregó? Josué y Caleb vieron los mismos gigantes, pero su declaración fue diferente. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no hablaban desde la lógica, sino desde la convicción de haber visto a Dios obrar. Y esa es la clave que puede desbloquear tu bendición. Recordar lo que ya viste para creer lo que aún no has vivido. Dios honra a los que le creen, a los que se atreven.
a los que obedecen aunque tiemblen. Por eso solo Josué y Caleb entraron, solo ellos cruzaron a la promesa, porque entendieron que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar por encima del miedo. ¿Y tú, a quién te pareces hoy? ¿A los 10 que se dejaron dominar por sus ojos naturales o a los 2 que decidieron ver con los ojos del Espíritu? Porque te aseguro esto, la promesa sigue allí. Tu Canaán sigue esperando. La tierra sigue dando frutos. Pero Dios no forzará tu entrada. Debes desearla. Debes creerla, debes caminar hacia ella. Hoy puedes estar frente al umbral de una nueva vida. Tal vez Dios ya te sacó de Egipto, ya partió el mar, ya te sostuvo en el desierto, pero ahora es tu turno. Este es tu momento de cruzar no con los pies, sino con el corazón, porque la verdadera batalla no está en Canaán, está en tu mente. Cambia la perspectiva. En lugar de decir hay gigantes, di hay promesas esperando. En lugar de decir no puedo, di Dios va conmigo. En lugar de huir, atrévete a entrar, porque lo que Dios te prometió no está muerto, está vivo, esperando tu paso de fe. Y si hoy decides creer, entonces como Josué y Caleb, tú también verás la tierra que fluye leche y miel. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo muy especial. No todos llegan, muy pocos se quedan hasta el final de una palabra como esta. Y eso dice mucho de ti. Dice que tienes hambre de Dios, que hay algo dentro de ti que no se conforma con migajas, que anhela la libertad, la revelación, la plenitud. Eres parte de una minoría que está dispuesta a caminar por todo el éxodo, desde la esclavitud hasta la tierra prometida. Y por eso quiero invitarte a dejar una frase en los comentarios que será como un testimonio, una señal de que tú has sido tocado por este mensaje. Una frase que muestre que eres uno de los que no se rinden. Escribe en los comentarios: he atravesado el desierto y mi promesa está más cerca que nunca. Sí, escríbela. Esa frase no solo me dirá que llegaste hasta el final, también será una declaración profética sobre tu vida. Porque si te mantuviste aquí, si el Espíritu Santo te sostuvo hasta este punto, es porque hay algo grande preparándose para ti. Y si este mensaje te bendijo, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Haz que llegue a más personas, porque muchos están todavía en Egipto, o atrapados frente al mar, o vagando por el desierto, sin saber que hay una promesa esperándolos. Tal vez alguien en tu círculo necesita esta palabra para no rendirse, para recordar que Dios no los ha soltado. Compartir este video no es solo un clic, es un acto de fe. Es una semilla que siembras en el alma de alguien más, y tal vez esa alma se salve, se despierte, se levante gracias a ti. ¿Lo ves? Tú puedes ser parte del milagro de otro. Así como Moisés fue instrumento de libertad, y para todo un pueblo, tú también puedes abrir caminos para los demás. Y si aún no te has suscrito a este canal, déjame preguntarte algo con amor. ¿Qué estás esperando? Este canal no es solo una fuente de contenido, es un altar, un lugar donde cada palabra es preparada con oración, con entrega, con el deseo profundo de que el pueblo de Dios se levante. Si este mensaje te habló al corazón, entonces este es tu lugar. No sigas caminando solo, únete a esta comunidad de fe. Cada nuevo suscriptor, cada me gusta, cada comentario, no es para mí. Es una forma de que el mensaje llegue más lejos, porque mientras tú haces clic, el algoritmo obedece, pero más aún, el cielo se mueve y juntos podemos inundar esta plataforma con la voz de Dios. No dejes que el entretenimiento superficial tenga más fuerza que la palabra eterna. Haz que esta luz brille más, y tú, que ya formas parte, siéntete orgulloso, porque estás apoyando algo que edifica, que transforma, que honra el nombre de Jesús. Y si aún no lo habías hecho, este es el momento.
Dale me gusta, comenta, suscríbete, comparte. Hazlo como un acto de adoración, como quien levanta la vara sobre el mar esperando que se abra, como quien coloca la sangre en la puerta sabiendo que la muerte pasará de largo, como quien se atreve a conquistar la tierra porque sabe que Dios ya la entregó. Y no te vayas todavía, porque quiero pedirte algo más. Quédate unos minutos más en silencio, escuchando la música que acompaña este video. No la interrumpas, no salgas corriendo. Quédate quieto como Moisés en la zarza, como Israel antes de cruzar, como quien ha oído la voz de Dios y ahora necesita procesarla en su espíritu. Deja que la paz de Cristo descienda sobre ti. Cierra los ojos, respira y dile algo al Señor. Agradécele, reconócelo, conságrate, dile que sí. Porque a veces, después de una palabra tan profunda, lo más poderoso que puedes hacer no es hablar, es adorar en silencio. Este video termina, pero tu historia no. Hoy solo hemos cruzado un capítulo. El éxodo sigue. Las promesas aún laten. La nube aún guía. El fuego aún arde. Y Dios sigue contigo.